¿Qué son los evangelios? Los evangelios son biografías teológicas. No son biografías como tú y yo conocemos de algún personaje de la historia. De Benito Juárez García, de Benito Pablo Juárez García, podemos obtener datos biográficos: dónde nació, en qué día nació, dónde estudió, qué hizo a determinada edad, a qué edad ocupó los cargos de la Suprema Corte, a qué edad ocupó la primera magistratura de México, etcétera. Podemos extraer biografías de múltiples personajes de la historia. Bueno, el Espíritu Santo solo se concentra en biografía de Jesús en la parte que a nosotros Dios quiere contarnos. No es relevante para el Señor contarme qué hizo Cristo a los 15 años de edad. ¿Qué hizo a los 28 años de edad? ¿Cómo le hablaba a José en la carpintería? ¿Habrá algún registro de un diálogo entre Jesús con José en la carpintería? No, no le interesa al Espíritu Santo mostrarnos solo lo revelado, y eso lo hace ser una biografía teológica. No es una biografía exhaustiva de este rey. También nos habla el Evangelio de Mateo de la misión. Repito, la misión y cuál es el perfil de los ciudadanos de ese reino. Pero también Mateo habla de que este rey vino, pisó los polvorientos, los indignos suelos de la tierra donde tú y yo pisamos. El rey 3 veces santo pisó este mundo, convivió con pecadores, sanó enfermos, resucitó muertos, limpió leprosos, llegó a morir en una cruz, resucitó al tercer día. Y eso todos nosotros que somos ciudadanos de ese reino lo entendemos perfectamente. Entendemos que Cristo vino, pero también no se nos debe de olvidar que ese mismo rey va a regresar. Este suceso próximo debe de ser una esperanza para el pueblo de Dios. Hermanos en Cristo, si en esta mañana veniste desesperado, sin esperanza, si en esta mañana vienes agobiado en el mes de mayo por todo lo que el 2025 te está acarreando de problemas económicos, emocionales, espirituales, financieros, etcétera, la esperanza que tiene un verdadero hijo de Dios está colocada en un suceso: Cristo regresará. Este rey volverá. Los muertos van a resucitar. Los hombres seremos juzgados. Dios establecerá su reino para siempre. Eso nos debe de tener todos los días con esa esperanza, alentando nuestro diario vivir a que este rey va a regresar. Cristo murió. Cristo complementará o completará la redención de su pueblo. Cristo renovará todas las cosas. Habrá una renovación de todas las cosas. Iglesia, anímate. Anímate a vivir de una manera santa. Anímate en tu vida, porque tu mirada debe de estar colocada en la eternidad, no en este mundo. Eso es lo que nos debe motivar a reflexionar en la preciosa, fascinante y complicada escatología. Si vamos a hablar del regreso de Cristo, hermanos, entonces permítanme darles escatología. Pero te quiero mostrar, antes de entrar a un debate, porque podemos debatir, una de las cosas más increíbles de la escatología es el debate, un debate sano, un debate bíblico, un debate donde acomodemos línea por línea, renglón por renglón,
precepto sobre precepto, el amilenialismo, el preterismo, el premilenialismo, todas las corrientes de interpretación que hay. Está bien, es fascinante, es maravilloso. Te invito a un café, platiquemos de tu postura amilenialista. Y yo te quiero compartir de mi postura premilenialista futurista. Somos hermanos en Cristo. No te tengo por qué tachar de hereje. Tampoco tú me debes de tachar de hereje si yo creo en un premilenialismo futurista. No nos peleemos con todas estas escuelas de interpretación escatológica. Te voy a dar a conocer mejor, te propongo mejor, las 4 doctrinas o los 4 elementos doctrinales fundamentales en la escatología. Y ahí sí, todos tenemos que estar de acuerdo. Si tú eres preterista, tienes que comulgar con estos 4 elementos fundamentales de la escatología. Si yo soy premilenialista, yo también tengo que adherirme a estos 4 elementos doctrinales fundamentales de la escatología. Número 1. ¿Cuál es el elemento doctrinal fundamental de toda la corriente escatológica, independientemente de que comulgues con una escuela o con otra? Número 1, el retorno de Cristo. Todos los cristianos, independientemente de tu postura, entendemos que el regreso de Cristo es una verdad bíblica, es una doctrina fundamental. Cristo regresa. Número 2, la resurrección universal. ¿Y a qué me refiero con resurrección universal? Van a resucitar los ciudadanos de ese reino y los incrédulos. Nadie se salva. Esta es una segunda doctrina fundamental de la escatología, más allá de tu preterismo, de tu amilenialismo y de todas las corrientes de interpretación que hay. La resurrección universal, tanto de justos como de injustos. Tercera, doctrina fundamental, elemental, que estudia toda la escatología, el juicio final. El juicio final. Todas las corrientes de interpretación tienen que entender, hermanos, que vendrá un juicio final, tanto para cristianos como para no cristianos. Solo que, ahí está la diferencia, un cristiano no va a ser juzgado para salvación de su alma. Un cristiano tendrá que rendir cuentas por el vasito de agua que diste por causa de su nombre. Desde ahí, de ese vaso de agua que le entregaste a este hermano, todo lo que el Señor vio que hiciste en tu cortititita vida aquí en la tierra por su obra, por su iglesia, tu testimonio, todo lo que tú haces por él, en verdad les digo que tendrá su recompensa. Y yo estoy frente a un rey que no es un mentiroso. Así que, hermanos, habrá un juicio. Número 3. Y número 4, el establecimiento del estado eterno. Viviremos per secula seculorum con el Señor, por siempre y para siempre. No habrá más muerte, ni más llanto, ni más dolor. Todos los ciudadanos que hoy ocupamos este caído mundo de pecado, tenemos nuestra mirada en el estado eterno. Así que, hermanos, estos son los 4 ejes fundamentales de la escatología. Ahí sí, todos tenemos que tener coordinación, armonía, y todos debemos de creer esto. Lo difícil es, ¿y cuándo será? Ahí es donde entra el debate, porque la milenialista dice que ahorita es el milenio. Los premilenialistas dicen que no, que esto no es el milenio. Bueno, no nos peleemos. Busquemos en la palabra de Dios qué dice el Señor en su palabra. Muy bien,
¿Por qué les hago toda esta introducción? Porque Mateo tiene el capítulo 23, tiene todo el capítulo 24 y tiene todo el capítulo 25 repleto de escatología. Bueno, desde Mateo 1:1 hay escatología. El Evangelio de Mateo nos habla del regreso de ese rey. Y en Mateo se encuentran capítulos enteros que no podemos dejar de revisar, aunque sea en esta mañana de manera muy rápida. Este es un rey de juicio. Vino a salvar. Pero ¿qué creen? También en esa primera venida está estableciendo ya desde su primera venida juicio. En su segunda venida ya no viene a salvar a nadie. En su segunda venida viene a establecer ese estado eterno con sus ciudadanos. Así que, hermanos, la iglesia tiene que estar expectante de la llegada de ese rey, de lo que la Biblia nos anuncia con la llegada de este rey. Y vamos a demostrar cómo Mateo es un evangelio que nos habla de este rey de juicio. Mateo capítulo 1, versículo 1. Comienza con la genealogía. Mateo comienza con una genealogía. Libro, dice Mateo 1:1. Libro de la genealogía de Jesucristo. No, el Espíritu Santo no se va con Adán. Porque si va a trazar una genealogía, pues vámonos con nuestro primer ancestro. Y nuestro primer ancestro es Adán. De Cristo, por cierto, es el único personaje del cual se puede trazar perfectamente su genealogía por la vía paterna y por la vía materna. Ningún ser humano puede hacer eso. Ninguno. Se pierden nuestro árbol genealógico. Ya no sabemos quién fue nuestro tataranieto. Perdón, abuelo. Pero de Cristo nos habla de un linaje. Es un rey y por lo tanto, por eso está colocado ahí el primero, el principal, el más famoso rey, David. Este rey viene de un linaje real. Tan es así que comienza con la genealogía para demostrarnos que este es un rey con un linaje real. Viene de la casa de David. Este es el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, pero también es el hijo de Abraham. En el capítulo 1 de ese mismo evangelio, versículo 17, las matemáticas exactas en la escatología de Dios. Las matemáticas exactas, por si te queda alguna duda de que este rey vino. Tan vino que el Señor se atreve a dar un cálculo en el tiempo asombroso, impresionante. Dice el capítulo 1 del Evangelio de Mateo, versículo 17, de manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. De David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación de Babilonia hasta que nace el Cristo, vean, hermanos, lo impresionante de Dios. Las matemáticas de Dios son 14 generaciones. Pregunta: ¿cuánto duraba una generación en el Antiguo Testamento? Porque hay otra profecía en el libro de Daniel. Vamos a Daniel, capítulo 9. Aquí el Señor nos pide que hagamos cálculos matemáticos, porque la llegada de este rey no fue al azar. Dios está en control de todas las cosas. Y dice el libro de Daniel en el capítulo 9,
versículos del 24 al 27, una profecía asombrosa. Dice Daniel, capítulo 9, del 24 al 27. Esta es la profecía famosa de la semana 70 de Daniel. Y dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía. Y ahí va con el rey, con el Mesías: ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende. Esta es una profecía complicada, hermanos. Yo la estoy leyendo y a propósito no me quiero meter en problemas, porque hay muchas interpretaciones, pero quiero llamar la atención de algo. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y la profecía se sigue complicando, versículo 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Yo los quiero invitar a que estudien esta profecía con todas las variantes de interpretación que hay. A mí me interesa recordar algo. De acuerdo a Mateo capítulo 1, versículo 17, hay 3 grupos de 14 generaciones. ¿Cuánto duraba una generación en el Antiguo Testamento? Se cree que unos 40 años. Multipliquen 14 por 40 me da 560. Y el pueblo de Israel estuvo cautivo 70 años en Babilonia. A 560 quítale 70 años, me da 490 años. ¿Y por qué les traigo este cálculo? Por la exactitud en que fue anunciada la primera venida de Cristo. De acuerdo a la profecía de Daniel y de acuerdo a lo que el Evangelio de Mateo nos dice con estas generaciones, son 490 años exactos desde que Daniel tiene esta profecía hasta que Cristo viene por primera vez. Pasaron 490 años, tal como el cálculo matemático que podemos hacer otra vez. 14 por los 40 años que duraba una generación me da, según la calculadora, 560. Solo que el pueblo judío, el pueblo de Israel, estuvo 70 años en pausa, en cautividad babilónica. Entonces 560 menos 70, 490. Y es ahí el cumplimiento de la profecía de Daniel en cuanto al anuncio de la llegada del Mesías. Esta profecía amerita más estudio, desde luego, pero mi interés solo es decirte: las matemáticas de Dios no fallan. Lo profetizó y es increíble que de Cristo se puedan contar exactamente 14 generaciones desde el padre Abraham. Ese es Dios en la exactitud del cumplimiento de la llegada de su Hijo. Ahora sí, vamos a revisar que cuando Cristo viene al mundo, antes de que Jesucristo lanzara su ministerio público, en Mateo capítulo 3, este rey no es cualquier rey, es Dios encarnado. Es Dios, la segunda persona de la Trinidad, que viene
Y esto no es cualquier cosa, hermanos. Como tampoco es cualquier cosa, ese rey vendrá. No es cualquier cosa. ¿Cuáles son las palabras del Bautista antes de que el rey aparezca en escena? Bueno, vamos a Mateo capítulo 3, versículo 10. Mateo capítulo 3, versículo 10. Quiero que noten el lenguaje. No es un lenguaje suavecito. El Bautista tiene una encomienda de preparar el camino de la llegada de este rey. Muy bien, ya vieron lo que el Bautista, aparte de predicar del arrepentimiento, porque arrepiéntete, ese es el grito en el desierto del Bautista, arrepiéntanse. ¿Y a quién le gritaba eso el Bautista? Al pueblo de Israel. Hermanos, este sigue siendo el grito de Dios para tu vida hoy y todos los días. Arrepiéntete. ¿Sabes qué es la vida cristiana, entre otras cosas? La vida cristiana es un diario. Arrepentirme. Diario, Señor. Perdóname, Señor. Me arrepiento, oh Padre Santo. Necesito más de ti. Perdóname por todo mi pecado que el día de hoy sé que me agobia. Perdóname por mi pereza en tu palabra. Perdóname por mi falta de oración. Perdóname, ayúdame, fortaléceme, ten misericordia de mí. Me arrepiento, Señor. Ese es el diario lenguaje de un ciudadano del reino. Diario, hermanos. Diario. Arrepiéntete. Y solo Dios, aquí no tenemos confesionarios. Solo Dios sabe lo que tú y yo estamos haciendo que le desagrada. Revisa tu vida. Porque este Cristo Salvador, amén, es un Salvador, pero el pecado trae consecuencias. ¿Cuál es el lenguaje del Bautista? Capítulo 3, verso 10. Y ya también el hacha. Hermanos, este es un hombre muy humilde en el desierto. ¿Qué tiene que traer en su lenguaje un hacha? Un hacha puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en fuego. Estas son palabras de juicio. Se los está advirtiendo el Bautista. Está en la predicación y no ha llegado el rey todavía, ¿eh? Todavía ese rey no llega, es un rey de juicio. El que prepara la llegada de este rey les está diciendo: el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Y es el Bautista, es el que se encarga de anunciar: ese árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego. Estas, hermanos, son palabras muy duras del Bautista, preparando la llegada de un rey que sí viene a salvar, pero viene a establecer el juicio también. En Mateo capítulo 8, y seguimos avanzando, más nos vale revisar a este rey de juicio, porque en el Evangelio de Mateo capítulo 8, versículo 11, dice la Biblia. Fíjate lo que está Cristo diciendo aquí. Son palabras, hermanos, que tal vez no hemos reflexionado. Las hemos leído mucho en los evangelios, pero quiero que te detengas a revisar lo que dice Cristo. En el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo 11, dice la Biblia: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, con Isaac, con Jacob. ¿En dónde? Ok, habla de un reino. Y escucha lo que dice el 12. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí, dice este rey de juicio, allí será el lloro y el crujir de dientes. Ah, caray. Ah, caray, Señor. A ver.
Estas palabras que extraemos de la Biblia en el contexto en el que Cristo está sanando a un pagano, a un centurión. ¿Y sabes qué encontró en un centurión? Más fe que en su propio pueblo. ¿No te debe de mover un poquito a la reflexión cómo estás en el área de tu fe? ¿O crees que por el solo hecho como judío de presentarte por fuera, cristiano por fuera, ya viste lo que este rey de juicio le está diciendo en el contexto de la sanidad a un centurión romano? El centurión era un comandante que tenía al cargo 100 soldados, no judíos, no del pueblo judío, no de la nación de Israel, no son del pacto. Los romanos eran despiadados, idólatras, paganos, inmorales y toda la putrefacción que te puedas imaginar. Ahí Cristo encontró más fe en un centurión romano. El propio centurión le dijo: no soy digno de que entres bajo mi techo. Di la palabra. Fíjate la fe de un pagano, la fe de un idólatra que va camino al infierno. Este hombre iba perdido al infierno. Es un pagano, es un inmoral, es un centurión. Trabaja para el peor gobierno corrupto de la época. Y este hombre es extraordinario en su fe. Iglesia, ¿te das cuenta lo que este rey se atreve a decir cuando dice que en el reino vendrán del oriente, del occidente? Ahí vendrán todos, se van a sentar con Abraham, con Isaac, con Jacob en ese reino, pero no todos están aceptados ahí. No todos están aceptados ahí. Habrá un tiempo de juicio. Es el rechazo, hermanos, el rechazo del propio pueblo del Señor a su propio rey. Dios miró a los gentiles. Dios volteó a ver la fe de un centurión. ¿Cómo está tu fe en esta mañana? Además, llama mucho la atención en Mateo capítulo 10, otro aspecto de la escena de Cristo. Mateo capítulo 10, versículo 5. Evangelio de Mateo capítulo 10, versículo 5. ¿Ya vieron de qué trata el capítulo 10, versículos del 1 al 4? ¿Ya vieron qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Jesús escoge a 12. Muy bien. Ya que los escogió, ¿qué sigue? Mateo capítulo 10, verso 5. A los 12 envió Jesús. Y fíjate, por favor, hermanos, vean las instrucciones. Por camino de gentiles. Todavía no. Qué increíble es Dios. A lo suyo vino y los suyos. Vean al rey de juicio. Primero mi pueblo. Primero los del pacto. Primero los descendientes de Abraham. Primero ellos. No vayan a predicar. Aún no. Ya después tenemos un apóstol que se encargó de barrer con los gentiles. Aquí todavía no. El rey tiene un orden. Este reino tiene un orden. Y les dice: por caminos de gentiles no vayan. En ciudades samaritanos no entren. Y antes le dieron la espalda. Y mira cómo el Señor los ve: ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo predicar diciendo, ahí va el mensaje. Qué increíble es el Espíritu Santo que nos muestra cuál fue la predicación de los primeros 12. Vayan y prediquen diciendo, ahí está el contenido del sermón de los primeros 12 discípulos de Cristo. Y predicar diciendo, versículo 7, el reino de los cielos se ha acercado.
El reino de los cielos se ha acercado. Vean el versículo 23. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Este pasaje es muy interesante, hermanos, porque habla de que el rey está ahí y el rey está llamando a predicar y a enseñar primero a los de la casa de Israel. Pero es interesante que les dice en el versículo 23, cuando les persigan en esta ciudad. ¿En cuál ciudad? Huid a la otra. De cierto os digo que no acabarán de recorrer todas las ciudades antes de que venga. No se está refiriendo a su segunda venida, eso no puede ser. Se está refiriendo a su primera venida. Este rey está aquí para establecer un juicio a todo aquel que lo rechaza. El capítulo 16 del Evangelio de Mateo. Capítulo 16 del Evangelio de Mateo, versículos del 27 al 28. Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículos del 27 al 28. Escucha lo que este rey aquí en la tierra dijo en su primera venida. 16, versículo 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará. Ahí está. Fíjate la Biblia cómo te lo va el rey, este rey. Si tú eres ciudadano de ese reino, no se te debe de olvidar. Pagaré. No, Dios no es deudor. Cristo no es un deudor de nada ni de nadie. Pagaré a cada uno conforme a sus obras. Y mira lo que dice el versículo 28, interesante, que es objeto de interpretación, porque dice: de cierto os digo, hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. No puede ser la segunda venida, porque se murieron. De cierto les digo, hay algunos de ustedes que están aquí que no van a ver la muerte hasta que hayan visto a este Hijo del Hombre viniendo en su reino. Qué compleja es la escatología si tú lo quieres apuntar a este rey que sí está anunciando su regreso. No, no está diciendo su regreso. Léelo bien, porque dice que hay algunos de los que están ahí que no se van a morir. Hermanos, puedo concluir con esta observación en el Evangelio de Mateo. Jesucristo vino a salvar, claro, pero también viene a establecer el juicio. Generalmente nosotros excluimos el juicio de la primera venida del Señor. Lo vemos al final de los tiempos, pero hay una observación aquí. El Señor, cuando viene, cierra el antiguo pacto. Ese cierre fue en juicio. La primera venida del Señor culmina con el antiguo pacto, y el nuevo pacto se inaugura con la primera venida de Cristo en ese aposento en el que celebró la última cena. ¿Qué les quiero decir esto? Que el cierre del primer pacto antiguo testamentario fue cerrado con palabras de juicio a un pueblo que cerró su corazón y no lo aceptó, no lo recibió. Quiero probarles con la Biblia en la mano el doloroso sentir de Cristo por ese pueblo que lo rechaza y por ese pueblo por el que establece un juicio. Acompáñenme a Mateo 21, en una de las escenas más conmovedoras del ministerio del Señor. Mateo capítulo 21, versículos del 12 al 13. Esta es una escena conmovedora y hay otras más adelante que ahorita los vamos a ver rápidamente, pero vean en Mateo 21 del 12 al 13, ¿a dónde entró Jesús? En el templo,
¿Y qué se supone que debió haber encontrado en el templo? Bueno, encontró a gente que vendía, compraba en el templo. Hermanos, aquí hay corrupción. Aquí se desviaron de lo que debe implicar ir al templo en la época de Jesús. Compraban. Cuando ve eso Jesús, volcó las mesas de los cambistas, las sillas de los que vendían palomas y les dice, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada. Y fíjate lo que les dice, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Vinieron a él al templo ciegos, cojos, etcétera, y él los sanó. Al día siguiente de este acontecimiento vamos a Mateo 21. Mateo 21, versículo 37. Miren esta parábola tan tremenda. Mateo 21, 37. Finalmente, está contando Cristo una parábola. Finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto por mi hijo. Fíjate en la mentalidad de Dios. ¿Qué expectativa tiene Dios por su pueblo? Enviaré a mi hijo. Tendrán respeto por mi hijo. Versículo 38. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle, apoderémonos de su heredad. Tomándole, le echaron fuera de la viña. Es interesante el proceso de la crucifixión de Cristo fuera de la viña, fuera de Jerusalén, fuera de la ciudad santa, y le mataron. Eso es lo que opina Cristo en esta parábola. ¿Qué hará con aquellos labradores? Y la misma Biblia da la respuesta, versículo 41. A los malos destruirá sin misericordia, arrendará, ojo ahí, arrendará su viña a otros labradores que le paguen con fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Ve el 43. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Ay, hermanos, yo no sé si el Señor te está hablando a través de esta parábola, pero a mí sí. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Son tanta la enseñanza que hay aquí en estas parábolas, porque Cristo, si tú te fijas, hermanos, está hablando de juicio de ese pueblo que lo rechazó. Rechazó. En el capítulo 23, para ir terminando, capítulo 23, versículo 37, ahí está esta escena conmovedora. Mateo capítulo 23, versículo 37 al 39. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Y aquí hay un juicio. Jerusalén, Jerusalén, os digo que desde ahora, dice el versículo 38, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. 39, os digo que desde ahora no me veréis. Qué tremendo el Señor a esta ciudad santa. No me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesús está llorando por esta ciudad. Hay otro pasaje que me gustaría ya se me acabó el tiempo, pero ¿ya vieron el capítulo 23? ¿Contra quién se va el Señor? Capítulo 23 del Evangelio de Mateo. Jesús pronuncia unos ayes
Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Hay varios ayes ahí. Ay de vosotros, a los líderes de su pueblo les pronuncia juicio. A los líderes que se supone leían la Biblia, llevaban la Biblia, conocían Biblia, lo rechazaron. Eran una agrupación religiosa que perseguía a los cristianos. Se convirtieron, hermanos, estos fariseos, estos escribas, en perseguidores, odiando el mensaje del reino del evangelio. El mensaje del evangelio y el mensaje de la cruz. Se estableció una tremenda, en el capítulo 23, sección de varios ayes de juicio contra los que rechazan el evangelio. Finalmente, hermanos, para terminar, Mateo 24. Mateo 24, del 1 al 2. Y esta profecía a mí me impresiona mucho porque hasta el día de hoy vemos las consecuencias. Hasta el día de hoy. Y miren que estamos abriendo el Evangelio de Mateo de hace miles de años. Mira las consecuencias que hasta el día de hoy. Vamos a Jerusalén, ¿les parece? Y miremos dónde estaba el templo. ¿Dónde está el templo actualmente? No hay. Mateo 24, del 1 al 2. Cuando Jesús salió del templo, ahí estaba todavía. Este es el segundo templo que amplió Herodes. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron los discípulos para mostrarle los edificios del templo. Jesús les dice: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Hermanos, hasta el día de hoy, ese templo no se volvió a reconstruir. No quedó. En el año 70, el general Tito, hijo del emperador Vespasiano, llegó y arrasó con la ciudad de Jerusalén, y entre tantas cosas que destruyeron los romanos fue el sagrado templo donde años atrás Cristo ministró y Cristo les profetizó en juicio lo que les iba a acontecer. Y hasta el día de hoy, estamos a 18 de mayo 2025 después de Cristo, no se volvió a levantar el templo. No quedó piedra sobre piedra. Esta es parte de lo que podemos estudiar de este rey, que en juicio vino por primera vez. En juicio vendrá por segunda vez. ¿Cuál es, para cerrar con broche de oro, por qué estudiar profecías en la Biblia? ¿Cuál es la expectativa profética? ¿Qué te debe de mover estudiar todos estos pasajes en escatología de la segunda venida de Cristo y de la primera? Pero todo lo que implica la segunda. Les voy a dar una preciosa cita bíblica en Primera de Juan, capítulo 3. Y con este pasaje terminamos. Primera de Juan. Bueno, pastor, yo no soy de Israel. Ya vi que el Señor pronunció duras cosas contra ese pueblo, pero ¿qué hay de mí? Bueno, este rey viene, recuérdalo toda tu vida. Y en Primera de Juan, capítulo 3, vayan a Primera de Juan, al final de la Biblia casi, capítulo 3, versículos del 2 al 3. Ahí está lo que debe provocar en un ciudadano del reino de los cielos conocer escatología. ¿Ok? No pelearnos, ojo ahí. No me voy a pelear con nadie que no comulgue con mis principios escatológicos. Lo que quiero es purificarme. Purificarme, porque Cristo regresa. Primera de Juan 3, verso 2. Amados, ahora somos hijos de Dios
Y aún, ¿ya vieron? Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. O sea, la resurrección todavía no nos toca. Pero sabemos que cuando Él, hablando de ese Rey, se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y ahí está el versículo 3. Escucha, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica. Hermanos, esta es la expectativa profética de un hijo de Dios. Purifícate, purifícate a sí mismo, así como Él es puro. Si tú revisas otra vez este versículo, te vas a dar cuenta de lo que está diciendo. En lo que llega a Cristo, sabemos que somos hijos de Dios, sí, pero todavía no me he manifestado como debo de ser. ¿Y cómo debo de ser? Con un cuerpo glorificado. Cuando venga el Señor se manifestará tal y como Él es. Y el que tiene esa esperanza se purifica tal como Él es puro. Esa es la expectativa profética de purifica, de conocer escatología. Así que hermanos, si este rey vino y anunció tantos detalles de juicio mientras estuvo presente, recuérdalo, el rey vendrá en un juicio final a todos nosotros también, a todos sus hijos. No para condenación, esa ya no, pero sí vamos a comparecer ante él, ante este rey de juicio. Vamos a ponernos de pie para terminar orando. El autor a los Hebreos en el capítulo 9, y me acompañan con sus Biblias en Hebreos 9, 27. Ya hemos llegado a una época en nuestros tiempos a donde podemos ver a jovencitas en el TikTok y las matan. Apenas pasó, ¿verdad? Con una jovencita en una estética. Andaba en malos pasos. Le llevaron un regalito. Una amiga cómplice, fíjense nada más, una amiga cómplice, le tendieron una trampa. Y ahí la niña puso su celular, es una tiktokera o no sé cómo llamarle. Y ahí está conversando con todos sus seguidores. Hola, ¿quién sabe qué? Oye, ya estoy bueno, también hasta palabras altisonantes. Y en vivo ahí dejó el celular grabando y de repente el balazo. Se desvaneció viendo todos sus seguidores en el TikTok. ¿Por qué traigo esta escena tan terrible de una muchachita, una linda niña, muriendo, o sea, siendo asesinada enfrente de todos los que estaban mirando su celular? Hermanos, porque la vida tiene un fin. Esta niña nunca se imaginó cuando se levantó, se bañó, se perfumó, volvió a mirar su TikTok, que iba a morir de una forma espeluznante, traicionada por amigas y asesinada. La Biblia dice en Hebreos 9:27, y solo Dios sabe dónde está esa pequeña niña, una jovencita. ¿Alguien le habrá compartido de Jesucristo? ¿Le compartes de Cristo a tu estilista? ¿Le hablas del Señor a tu maestro? ¿Eres ateo? Háblale, no importa que se burle, no se está burlando de ti, háblale. Te voy a decir por qué. Mira Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio.
esa jovencita va a comparecer ante su Señor. Y tú también. No perdamos nunca el tiempo, hermanos, de compartir el evangelio de la gracia de Dios.